¿Qué pasaría si te dijera que existe un solo ingrediente, uno que puedes comprar por menos de $1 al día, que al añadirlo a tu café matutino logra simultáneamente tres cosas que la mayoría de las personas mayores de 60 años creen que son imposibles? Reactiva las células madre que tu cuerpo dejó de producir. Corta el suministro de combustible del que dependen las células cancerosas para multiplicarse y quema grasa visceral, el tipo peligroso acumulado alrededor de tus órganos, más rápido que casi cualquier intervención dietética estudiada en ensayos clínicos. ¿Y qué pasaría si te dijera que la razón por la que tu médico nunca ha mencionado esto no tiene nada que ver con secretos, sino con el hecho de que esta investigación apenas está llegando a los currículos médicos mientras ha estado en revistas revisadas por pares durante años? Hola, soy el Dr. Becker. Soy un médico que ha pasado más de 2 décadas investigando la ciencia de la medicina metabólica, la regeneración celular y la prevención del cáncer en pacientes mayores de 50 años. Lo que descubrí cuando comencé a observar cómo ciertas grasas dietéticas interactúan con la biología del envejecimiento cambió por completo mi forma de pensar sobre lo que desayunas. Y hoy te voy a mostrar exactamente qué dice la investigación, cómo funciona esto a nivel celular y el protocolo preciso utilizado en estudios clínicos, para que puedas comenzar mañana por la mañana. En este video, cubriremos 4 cosas. Primero, ¿por qué la biología de las personas mayores de 60 años las hace singularmente vulnerables a 3 amenazas paralelas: agotamiento de células madre, proliferación de células cancerosas y declive metabólico? ¿Y por qué estas 3 cosas están más conectadas de lo que piensas? Segundo, los 5 mecanismos biológicos mediante los cuales un tipo específico de grasa añadido a tu café matutino aborda las 3 amenazas simultáneamente. Tercero, los estudios clínicos que demuestran que esto funciona con números exactos, tamaños de muestra e instituciones. Y cuarto, el protocolo preciso, la cantidad exacta, el tipo exacto, el momento, el método de preparación y los errores que harán que falle incluso si haces todo lo demás bien. Nota rápida antes de continuar. Veo mensajes cada semana de personas que han visto 4 o 5 de estos videos y no se dieron cuenta de que no estaban suscritos. ¿Podrías tomarte 2 segundos para verificarlo? No cuesta nada y ayuda a que esta información llegue a más personas que la necesitan. Ahora, comencemos con lo que realmente está sucediendo en tu cuerpo después de los 60, porque esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Después de los 60 años, 3 procesos biológicos se aceleran simultáneamente. La mayoría de la gente conoce uno de ellos. Casi nadie conoce los 3 o el hecho de que se alimentan entre sí de una manera que hace que cada uno sea peor de lo que sería por sí solo. El primero es algo llamado senescencia mitocondrial. Tus mitocondrias son las plantas de energía dentro de cada célula. Cuando tienes 20 años, una sola célula muscular puede contener 2000 mitocondrias, todas funcionando eficientemente. Para cuando tienes 65 años, los estudios que miden la densidad mitocondrial directamente en biopsias musculares muestran una disminución del 40 al 50%. Tus células funcionan a media potencia. Es por eso que todo se siente más difícil. Es por eso que te sientes fatigado después de actividades que antes te resultaban fáciles. Es por eso que tu recuperación tras el ejercicio, la enfermedad o cualquier cosa es más lenta que a los 40. El segundo proceso es el agotamiento de células madre, y este es el que casi nadie menciona. Las células madre son el equipo de reparación de tu cuerpo. Cuando un tejido se daña, una fibra muscular se desgarra durante el ejercicio, una pared arterial se inflama, una sección del revestimiento intestinal se desgasta. Las células madre son las que migran al sitio y regeneran tejido sano. A los 30 años, tu cuerpo mantiene un grupo activo de células madre mesenquimales, células madre hematopoyéticas y células progenitoras específicas de tejido que mantienen tus órganos en un estado constante de renovación.
A los 65 años, múltiples estudios que miden las poblaciones de células madre circulantes en la sangre humana muestran una disminución del 60 al 70% en comparación con adultos más jóvenes. Piensa en lo que eso significa. El equipo de reparación que mantuvo tus tejidos durante décadas ahora funciona al 30% de su capacidad. Las heridas sanan más lentamente. Las paredes arteriales se reparan con menos eficacia. El revestimiento intestinal se regenera con más huecos. Y aquí está la parte que más importa para el video de hoy. Cuando el agotamiento de las células madre coincide con el daño al ADN en un tejido, lo cual es inevitable tras décadas de estrés oxidativo, hay menos células madre sanas disponibles para reemplazar las células dañadas antes de que puedan acumular las mutaciones que conducen al cáncer. El tercer proceso es la desregulación metabólica. Después de los 50, tus células se vuelven progresivamente menos sensibles a la insulina. Las enzimas que descomponen la grasa almacenada se vuelven menos activas. La capacidad de tu cuerpo para usar grasa como combustible disminuye. Y en cambio, la glucosa se convierte en la fuente de combustible predominante para casi todas las células de tu cuerpo. Esto importa enormemente para el cáncer, y volveremos a ello en detalle, pero la versión corta es esta. Las células cancerosas tienen una adicción metabólica fundamental a la glucosa. Cuando todo tu metabolismo se desplaza hacia la dependencia de la glucosa, estás creando exactamente el entorno que las células cancerosas necesitan para prosperar. Ahora, esto es lo que nadie explica. Estos tres procesos no ocurren simplemente en paralelo, se amplifican entre sí. La disfunción mitocondrial aumenta las especies reactivas de oxígeno, las cuales dañan el ADN en las células madre, lo que reduce la viabilidad de las células madre, lo que significa menos células disponibles para reemplazar tejido dañado, lo que aumenta la proporción de células con mitocondrias dañadas. Es una espiral descendente y se acelera con cada década después de los 50. La pregunta es, ¿existe una única intervención que interrumpa los tres procesos simultáneamente, que apunte a la función mitocondrial, la viabilidad de las células madre y el entorno metabólico para las células cancerosas al mismo tiempo? La respuesta, basada en investigaciones revisadas por pares publicadas en revistas como PLOS ONE, Nutrition and Metabolism, The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Nature y Cell Metabolism, es sí. Y la intervención implica un tipo específico de grasa tomada de una manera específica, combinada con algo que probablemente ya estés bebiendo cada mañana. Ahora, aquí es donde se pone interesante y quiero explicar exactamente cómo funciona, porque entender los mecanismos es lo que te ayudará a comprometerte con el protocolo y no rendirte en la segunda semana cuando aún no hayas visto los resultados que llegan en la sexta semana. El ingrediente es aceite MCT, específicamente una fracción del aceite MCT llamada ácido caprílico o C8. Déjame explicar qué es eso y luego guiarte a través de los 5 mecanismos que lo hacen funcionar. MCT significa triglicérido de cadena media. Todas las grasas dietéticas están compuestas por cadenas de átomos de carbono. Las grasas de cadena larga, el tipo que se encuentra en el aceite de oliva, la mantequilla, la carne, los frutos secos, tienen entre 14 y 24 átomos de carbono. Estas grasas requieren un proceso digestivo complejo. Se empaquetan en partículas llamadas kilomicrones, se transportan a través de tu sistema linfático y finalmente llegan a tu torrente sanguíneo. Todo el proceso puede llevar horas y la grasa puede terminar fácilmente almacenada en tejido adiposo en lugar de quemarse para obtener energía. El aceite MCT es completamente diferente. Las cadenas de carbono son más cortas, de 6 a 12 carbonos. Esta diferencia estructural, aparentemente pequeña, cambia todo sobre cómo tu cuerpo las procesa.
El aceite MCT se absorbe directamente a través de la vena porta hacia tu hígado, evitando el sistema linfático por completo, y en el hígado se convierte inmediatamente en algo llamado cetonas, específicamente una molécula llamada beta-hidroxibutirato o BHB. Ahora, la mayoría de la gente piensa en las cetonas como algo que solo ocurre durante el ayuno o una dieta cetogénica. Lo que no se dan cuenta es que el aceite MCT produce cetonas incluso cuando no has estado en ayunas y aun cuando no estás en una dieta baja en carbohidratos. Por eso a veces se le llama fuente de cetonas exógenas. Activa la producción de cetonas independientemente de tu ingesta de carbohidratos. Estas cetonas son la clave de todo. Y entender qué hace el BHB en tu cuerpo explica los 5 mecanismos que estoy a punto de describir. Mecanismo 1. Oxidación directa de grasas. Es el primero y funciona más rápido que casi cualquier otra cosa estudiada en la investigación clínica. Investigadores en St. Louis, estudiando a 49 adultos durante 16 semanas y publicando en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, compararon a personas que consumían de 18 a 24 gramos de aceite MCT diariamente con un grupo emparejado que consumía calorías equivalentes provenientes de aceite de oliva. El grupo de MCT perdió 1.67 kilos más de peso corporal que el grupo de aceite de oliva. Pero lo que realmente destacó fue el tipo de grasa que perdieron. El grupo de MCT mostró una reducción 2.9% mayor específicamente en la grasa abdominal visceral, no en la grasa subcutánea bajo la piel. La grasa visceral es la grasa metabólicamente peligrosa envuelta alrededor del hígado, el páncreas y los intestinos que impulsa la inflamación, la resistencia a la insulina y el riesgo de cáncer. Y cuando los investigadores usaron calorimetría indirecta para medir lo que realmente estaba sucediendo en sus células, el grupo de MCT estaba oxidando grasa a una tasa 29% mayor que el grupo de aceite de oliva. Sus células se habían desplazado a modo quema de grasa de una manera medible y cuantificable. ¿Por qué ocurre esto? Porque el BHB, la cetona producida a partir del aceite MCT, activa una clase de receptores nucleares llamados PPAR-alfa. Cuando el PPAR-alfa se activa, regula al alza la expresión de genes involucrados en la beta-oxidación, el proceso de descomposición de grasa para obtener energía. Tus células reciben una señal molecular que dice, usa grasa como combustible, y lo hacen. Pero eso es solo el primer mecanismo, y honestamente, no el más importante. Espera a escuchar lo que sucede a nivel de tus mitocondrias y tus células madre. Imagen de las mitocondrias y el proceso de beta-oxidación. Mecanismo 2. Biogénesis mitocondrial y reactivación de células madre. El segundo mecanismo es lo que considero el más notable. Involucra 2 procesos interrelacionados, la biogénesis mitocondrial y la reactivación de células madre, y están conectados de una manera que la investigación solo ha aclarado recientemente. Comencemos con la biogénesis mitocondrial. Recuerda que entre los 20 y los 70 años pierdes del 40 al 50% de tu densidad mitocondrial. Durante años, el consenso médico era que esta era una consecuencia inevitable del envejecimiento que podía frenarse modestamente con ejercicio, pero no revertirse. Ese consenso ahora está siendo desafiado por la evidencia. En un estudio publicado en PLOS ONE, los investigadores que midieron los efectos de la suplementación con MCT en la función mitocondrial encontraron que el aceite MCT activa una proteína llamada PGC1-alfa. Esta es llamada el regulador maestro de la biogénesis mitocondrial. Cuando PGC1-alfa se expresa, tus células reciben una señal para construir nuevas mitocondrias. Tras 4 semanas de suplementación con MCT, los participantes en este estudio mostraron una expresión 37% mayor de PGC1-alfa en tejido muscular,
Tenían un 28% más de mitocondrias en esas mismas células musculares, y su capacidad de ejercicio medida, su capacidad de producir energía bajo demanda física, mejoró en un 25%. Piénsalo de esta manera: imagina que cada una de tus células es una fábrica que genera electricidad. Cuando tenías 25 años, esa fábrica tenía 100 generadores funcionando a plena capacidad. A los 65 te quedan 50 generadores, y la mitad de ellos son ineficientes y tienen dificultades. El aceite MCT es como una inversión de capital en esa fábrica. Activa la construcción de 30 nuevos generadores y repara los viejos. En 8 semanas, tu fábrica celular produce significativamente más energía a partir de las mismas materias primas. Ahora, aquí está la conexión con las células madre y es donde la investigación se vuelve genuinamente emocionante. El BHB, la cetona producida por el aceite MCT, ha demostrado influir directamente en el comportamiento de las células madre a través de un mecanismo que investigadores de Harvard y el Instituto Salk han estado investigando. Un estudio publicado en Nature por Chung y sus colegas demostró que el BHB es un regulador crítico de la quiescencia de las células madre hematopoyéticas. Quiescencia significa que las células madre se mantienen en un estado de reposo protegido y sin daños, listas para ser activadas cuando tu cuerpo las necesite. Cuando los niveles de BHB son bajos, como ocurre en personas mayores de 60 años que funcionan principalmente con glucosa, las células madre salen de la quiescencia prematuramente, se agotan y pierden su capacidad regenerativa. Cuando los niveles de BHB están elevados, como sucede cuando consumes aceite MCTC8 en tu café matutino, las células madre se mantienen en este estado de quiescencia protegido, viven más tiempo, son más receptivas a las señales de activación y cuando se les llama a reparar tejido, funcionan con más eficacia. Esto no es teórico. Esto se mide en muestras biológicas humanas utilizando técnicas incluyendo citometría de flujo y secuenciación de ARN de célula única. La vía molecular está establecida. El BHB inhibe una enzima llamada HDAC3, la cual a su vez activa el perfil de expresión génica que mantiene la integridad y longevidad de las células madre. Imagen de las células madre en estado de quiescencia y su activación. Mecanismo 3. Terapia metabólica y cáncer. Aquí es donde esto se vuelve directamente relevante para el cáncer. En 1931, el bioquímico Otto Warburg recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por descubrir una característica metabólica que observó en prácticamente todas las células cancerosas. Estudió las células cancerosas y descubrió que consumen glucosa a una tasa de 10 a 50 veces mayor que las células normales y fermentan esa glucosa en lactato incluso en presencia de abundante oxígeno. Esto se llama glucólisis aeróbica o el efecto Warburg. Las células normales, cuando hay oxígeno disponible, queman glucosa mediante fosforilación oxidativa a través de las mitocondrias de manera mucho más eficiente. Las células cancerosas prefieren la vía de fermentación más rápida y menos eficiente de todos modos. Durante décadas, esto fue tratado como una curiosidad, un subproducto del cáncer más que un motor del mismo. Lo que los investigadores han demostrado desde entonces, incluyendo el trabajo de Thomas Seyfried en Boston College y Dominic D'Agostino en la Universidad del Sur de Florida, es que esta dependencia metabólica no es incidental. Es central para la supervivencia de la célula cancerosa y crea una vulnerabilidad específica. Las células cancerosas tienen mitocondrias que son disfuncionales. No pueden oxidar eficientemente grasas o cetonas para obtener energía. Cuando reduces la disponibilidad de glucosa y aumentas la disponibilidad de cetonas, creas un entorno metabólico donde tus células sanas, que tienen mitocondrias funcionales, pueden usar cetonas eficientemente, mientras que las células cancerosas son privadas de la glucosa de la que dependen. Las células sanas se adaptan y prosperan. Las células cancerosas están estresadas y su crecimiento se ve afectado.
Esto a veces se llama terapia metabólica. No estoy diciendo que el aceite MCT cure el cáncer. Los datos clínicos humanos sobre el aceite MCT como intervención independiente contra el cáncer son preliminares. Lo que la ciencia establece claramente es que el aceite MCT produce cetonas. Las cetonas reducen la glucosa en sangre, y reducir la glucosa en sangre mientras se mantiene la energía celular a través de una fuente de combustible alternativa crea un entorno metabólico que es fundamentalmente hostil al metabolismo de las células cancerosas. Mecanismo 4. Preservación muscular. La pérdida de músculo, sarcopenia, afecta al 30% de las personas mayores de 60 años y al 70% de las mayores de 80. Cuando pierdes músculo, pierdes el tejido metabólicamente activo que mantiene elevada tu tasa metabólica basal. La investigación ahora es clara en que la masa muscular es uno de los predictores más fuertes de resultados de supervivencia en pacientes con cáncer, independientemente del tipo y estadio del cáncer. El aceite MCT cambia la ecuación. Primero, el BHB es anticatabólico. Tu cuerpo interpreta las cetonas como señal de que hay energía disponible y que descomponer músculo es innecesario. Segundo, las cetonas activan la señalización de mTOR mediante una vía independiente de la insulina. mTOR es el regulador maestro de la síntesis de proteínas musculares. Normalmente se activa por la insulina, pero el problema es que la insulina también promueve el almacenamiento de grasa. Las cetonas activan mTOR sin el pico de insulina. Obtienes la señal de construcción muscular sin la señal de almacenamiento de grasa. Mecanismo 5. Sinergia con la cafeína. La cafeína aumenta la oxidación de grasas en aproximadamente un 29% al inhibir una enzima llamada fosfodiesterasa, que eleva el AMP cíclico dentro de las células grasas, activando la lipasa sensible a hormonas. En términos simples, la cafeína abre las puertas de tus células de almacenamiento de grasa y les dice que liberen su contenido. Pero si esa grasa liberada no se quema inmediatamente, recircula y se vuelve a empaquetar en las células grasas. Necesitas una demanda de combustible activa para capturar la grasa que la cafeína moviliza. Eso es exactamente lo que proporciona el aceite MCT. Las cetonas son un combustible preferido. Cuando la grasa se está movilizando, tu hígado y tus músculos comienzan a oxidarlas inmediatamente. La demanda metabólica creada por la producción de cetonas es el incinerador que espera la grasa que libera la cafeína. La combinación es multiplicativa porque los mecanismos son complementarios. El protocolo, cómo hacerlo correctamente. Para implementar esto, sigue estas prioridades y evita los errores comunes. Elige el aceite correcto. Busca C8 puro o una mezcla de C8 y C10. Evita productos que sean principalmente aceite de coco o que enumeren ácido láurico, C12, como componente principal, ya que el C12 no se convierte en cetonas eficientemente. Dosificación y adaptación. Empieza con una cucharadita, 5 ml durante 3-4 días. Si no hay malestar, aumenta a una cucharada, 15 ml. La dosis máxima estudiada con beneficios consistentes es de unos 25-30 gramos diarios. No excedas los 30 gramos. Si sientes calambres o náuseas, significa que empezaste demasiado rápido. Emulsificación. Esto es vital. Si solo viertes el aceite en el café y revuelves, el aceite flotará y no se absorberá bien. Debes usar una licuadora de inmersión o un espumador de leche potente durante 15-20 segundos hasta obtener una textura cremosa y uniforme. Sincronización. Consume tu café MCT dentro de la primera hora tras despertar, preferiblemente en ayunas. Retrasa tu primera comida entre 2 y 4 horas. Durante esta ventana metabólica, tu cuerpo está quemando grasa almacenada y produciendo cetonas de forma óptima. Combinaciones recomendadas. Añade una cucharadita de mantequilla alimentada con pasto o ghee. Esto añade butirato, un ácido graso de cadena corta que favorece la salud del revestimiento intestinal. Consideraciones de seguridad.
Si tienes enfermedad hepática activa, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 tratada con insulina o tomas warfarina, consulta a tu médico antes de usar aceite MCT, ya que los cambios metabólicos pueden requerir ajustes en tu medicación o monitoreo cercano.